Just let us escape and fly away tonight. We have 18 minutos pasaron de las 20 horas. Iba a decir 12 del mediodía por la costumbre del mediodía, pero hoy estamos en diagonal a contramano la noche y como habíamos anunciado en el pase con Mariana, tenemos una entrevista en piso. Gracias por venir a acompañarnos, venir al piso tan tarde también, pero es un día que nosotros nos gusta y hacerlo relajado. Luana Simioni, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias. Pipo, No sé, para sí. los conocidos de Pipo tanto es más, tiempo. Pipo es más fácil. A vos te conocen y mucho, pero no queremos dejar de presentarte. Sos la primera candidata a concejal por el Frente de Izquierda Unidad, un frente de izquierda que, esto va por mi cuenta, no es el único frente que se mantiene en el tiempo. Con la conformación actual, quizá un poco más amplio que en los primeros partidos que han 14 jugado. años, Pipo. Pero se mantiene en el tiempo. ¿Cómo se siente eso? Es un esfuerzo, porque la unidad es un esfuerzo, ¿no? Sin querer imponer, sin personalismos, con debates y diferencias, que las tenemos, pero con muchas más coincidencias y también sabiendo que la unidad de la izquierda es un valor muy importante, ¿no? Que nuestros votantes, nuestro electorado, nuestros seguidores, simpatizantes, lo valoran mucho frente a una derecha muy vociferante, frente a un peronismo muy fragmentado. La unidad de la izquierda es trabajosa, pero es muy importante. El FIT, como decís vos, lleva 14 años desde la primer alianza que constituimos en el 2011 y hemos incorporado a los compañeros del MST hace 2 elecciones, por eso pasó a llamarse Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, FITU, y en estas elecciones hemos logrado la incorporación de los compañeros de Vientos del Pueblo, que es una organización que nuclea a varias organizaciones territoriales, sindicales, políticas de nuestra región y de la provincia. Estamos muy contentos con esa incorporación también. Ahora vamos a hablar porque te toca representar a ese espacio en la Ciudad de La Plata para una banca en el Consejo Deliberante. Vamos a hablar de cómo estás viendo la ciudad, cómo estás viendo la provincia y la situación económica con Javier Milei. Pero contanos de vos. ¿Quién es Luana Simioni? Bueno, Luana Simioni es una trabajadora, el Diego, ¿no? Hablando en tercera persona. El Diegote. Soy ante todo una laburante, soy platense, trabajadora social. Me tocó estudiar en los años 90, en pleno menemismo, enfrentar la ley de educación superior con todos mis compañeros, con un proceso de tomas de facultades y de lucha que marcó a toda una generación. Me sigo encontrando el día de hoy en distintos ámbitos sindicales, políticos, con muchos de esos referentes de esa generación que no fuimos indiferentes, que tomamos la defensa de la educación pública en nuestras manos y que enfrentamos al menemismo, que no fue poca cosa. Soy militante trotskista, soy zurda. Esa palabra que Miriam recuperó y la hizo título de su libro de reciente aparición, porque nos parece que hay que revalorizar y resignificar qué es ser zurdo en Argentina y en este contexto, ¿no?, de una derecha tan envalentonada. Soy delegada de mis compañeros hace muchos años, soy delegada de ATE, opositora en ATE, referente de una oposición combativa, clasista, que se organiza desde abajo, que tiene el método de la asamblea, que no negocia con ningún gobierno, independiente de todos los gobiernos, frente a tanta complicidad de los sindicatos. Hoy se firmó la paritaria, ¿estás conforme con...? Vergonzosa, Juan, vergonzosa. 5 mirá, puntos en 2,5 cada por mes. Que lo vamos a terminar recibiendo la última cuota a principios de noviembre. Entonces, sí, en un bolsillo estatal empobrecido, ¿no? El pluriempleo, la necesidad de más de un trabajo para llegar a fin de mes se instaló en la vida de cualquier trabajador. Entonces, dirigentes sindicales que firman esa paritaria para hacerle un favor a Kicillof cuando la representación que deberían escuchar es la de las y los trabajadores estatales y de los trabajadores en general, ¿no? No es privativo de los gremios estatales. Pero a mí me toca ser delegada de un sector antiburocrático combativo y es una pelea, ¿no? Es una pelea explicar por qué hay que estar en los sindicatos, recuperarlos, para que sean un instrumento de transformación de la vida de los trabajadores, de pelea por nuestras condiciones de vida, porque uno mira los sindicatos y gobierne quien gobierne, empezando por la CGT, están muy cómodos en los sillones. Hay muchos que son oficialistas. Gobierne quien gobierne. Luana, nos gusta hablar distendido los días martes a la noche porque nos tomamos el tiempo. Nosotros venimos de la vorágine de todos los días al mediodía y muchas veces esa rapidez te genera que te pierdas temas.
Hoy justamente dialogamos con la diputada provincial Soledad Alonso. Ella es representante gremial de ANSES, pero bueno, tiene la responsabilidad de comandar la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y hablamos justamente de esto que mencionas, del pluriempleo. Vos tenés compañeros de trabajo en ANSES, en el IOMA, que cuando salen de ahí quizá tienen que manejar un taxi o un Uber hoy con la precarización laboral, que tienen que hacer otras tareas, que trabajan 17, 18 horas para tratar de sostener un ritmo de vida que es cada vez más difícil. ¿Ese es el escenario que vivís? Sí, ese es el escenario que vivimos, creo que todos los trabajadores. Bueno, vos lo conocerás muy bien también en tu profesión, ¿no? Los trabajadores de prensa tienen también el pluriempleo como característica, pero te decía esto, Pipo, que trabajadores pobres es una categoría creada o reforzada en los últimos años, ¿no? Siempre se hablaba de la pobreza ligada a la falta de trabajo o ligada a un trabajo precario en el cual a veces tenías laburo y a veces no, entonces eso generaba condiciones de pobreza. Hace muchos años que se instaló y se reforzó, sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández y con Milei ni hablar, la existencia de una franja que aún teniendo empleo formal, trabajadores con convenio, en nuestro caso bajo la ley 10430, es decir, con aportes previsionales, con acceso a la obra social, que hoy son situaciones muy privativas para muchos sectores que laburan de manera informal, pero aún trabajadores con empleo formal que son pobres, cuyos ingresos están muy por debajo. No hablemos de la canasta familiar que miden los compañeros de Atindec, que está en 1.900.000 pesos, claro, casi, para poder acceder a los consumos de cualquier familia trabajadora. Hablemos de la línea de pobreza que mide el INDEC, la canasta de consumo total que mide el INDEC, que está en 1.000.000, casi 300.000, 1.200.000 necesita una familia tipo trabajadora para no ser considerada pobre según el INDEC. Bueno, estamos por debajo de esos ingresos todos los trabajadores y por lo tanto hay que tener un segundo empleo. Ese segundo empleo, ¿qué es? Es más informal, es más precario, es por sobre tu jornada laboral, estás quemado, estás limado, estamos cada vez más laburando, viviendo para trabajar. Nosotros tenemos, por eso con tanta fuerza esta propuesta de la reducción de la jornada laboral, sin pérdida salarial, 5 días a la semana, 6 horas por día, para poder disfrutar de otras cosas de la vida, ¿no? Los trabajadores no somos mula de carga, que solo podemos trabajar y el resto de lo que queda por fuera de eso de la vida es agotador. O lo perdés arriba del transporte público, que es una odisea en esta ciudad y en cualquier lado, y que cuando llegas a tu casa estás liquidado y lo único que quieres hacer es comer y dormir. Bueno, queremos un régimen laboral que permita también disfrutar del ocio. ¿Por qué está mal disfrutar del ocio, poder tener actividades recreativas, ese ocio productivo, disfrute con la familia? Bueno, nuestro planteo tiene que ver con generar empleo genuino, y hemos hecho un estudio que, aplicado a las principales 12.000 empresas nacionales, permitiría crear 1.000.000 de puestos de trabajo hoy, y aplicado a la ciudad son más de 22.000 puestos de trabajo, y hablamos no del mercado del barrio, hablamos de YPF, de Propulsora, de Mafis, del astillero, de las grandes empresas que tiene la región, no solo en la Ciudad de La Plata, sino con Berisso y Ensenada. Y me parece que es un tema muy importante por los dos aspectos, para enfrentar una vida que está cada vez, uno dedica más horas al trabajo y menos a las cosas que realmente nos hacen humanos y nos hacen disfrutar de esta vida. Cada uno será lo que sea, ¿no? Algunos será la familia, otros el arte, otros el deporte, otros la nada, el descanso, pero eso está cada vez más vedado para las grandes mayorías. Y nos parece que es importante hablar de esto, porque los trabajadores somos una clase productora, generamos toda la riqueza del país, de la que se apropia un puñado que es el que puede darse el lujo de tener tiempo libre, vacaciones y ocio. Le contamos a la audiencia, la radio está ubicada en 48, casi esquina 12, a pocas cuadras de la Diagonal 74, donde uno de los centros gastronómicos quizá más importantes que tiene la Ciudad de La Plata. Hoy el escenario es triste, desolador quizá, ¿no? ¿Qué viste cuando venías hasta la radio?
Sí, es cada vez menos frecuente poder darse el gusto de una salida y a la vez que uno se va privando de esas cosas, hablo de los que todavía tenemos la suerte de tener un empleo que nos pueda permitir pensar en ese tipo de actividades y salidas. Lo vimos en las vacaciones de invierno, la posibilidad de llevar a los pibes a disfrutar de algún espectáculo. Entonces, y frente a eso, Juan, hay una cuestión también utilitaria por parte del gobierno municipal, ¿no? Que volvió a instalar la idea de mega shows y grandes escenarios a los que subir artistas, de los que por supuesto todos tenemos ganas de disfrutar y en forma gratuita, pero es en contra del desarrollo de un montón de trabajadores de la cultura y del espectáculo que en esta ciudad proliferan un montón, porque es una ciudad universitaria, juvenil, con facultad de artes, con muchas instancias de ese tipo, y que no hay espacios. Es decir, que también la cultura empieza a ser cada vez más mercantilizada y regimentada. Claro. Entonces, veo un centro comercial cada vez más vacío y con familias trabajadoras con cada vez menos posibilidades de acceder a eso, y a la vez trabajadores de la gastronomía cada vez más precarizados, ¿no? Sin duda. Muchos son jóvenes y el laburo en gastronomía es uno de los trabajos más precarios, charlando con muchos jóvenes que se paran a charlar y que te cuentan, y la changa de mozo es un rebusque común, pero absolutamente precario. Es algo que casi todos los estudiantes que pasamos por la universidad han tenido en algún momento. Sin duda. Voy y vengo en cada tema. Ahora volvemos a la cuestión económica, la cuestión de la ciudad de La Plata o la gestión de Julio Alac. Pero cuando entraste al estudio, media emocionada, déjame contar esta intimidad porque me pareció un gesto tierno y la verdad que significativo también de vos. Pero el estudio se llama Clara Anaí. Hoy se cumple, bueno, un aniversario de su nacimiento. Clara Anaí, hija de nieta de Chicha Mariani, desaparecida, secuestrada en un episodio que la dictadura cívico-militar nunca pudo explicar. Clara Anaí todavía la seguimos buscando. ¿Qué te pasa con eso? Sí, me conmovió que el estudio se llame así, me parece espectacular porque es un pedazo de historia de nuestra ciudad y es una historia vigente, ¿no? Cuando uno escucha a una vicepresidenta como Victoria Villarruel defender a los genocidas, uno no puede más que pensar en las historias como las de Clara Anaí, que debe ser una chica de mi edad, casi, una claro, mujer de mi edad, que no conoce aún hoy su identidad. Entonces, cuando hablamos de los crímenes de lesa humanidad, no hablamos de algo del pasado. Todos los milicos que se callan, todos los cómplices civiles que ocultan, todos los gobiernos que no permiten la apertura de los archivos de la dictadura, están perpetrando cada día ese crimen, porque hoy Clara Anaí y más de 400 hombres y mujeres hoy, niños en ese momento, desconocen su verdadera identidad, desconocen su historia, y qué más atroz que adulterar y que no permitir que alguien se encuentre con su familia, con su identidad, con su verdadera historia. Y cada vez que pensamos en Clara Anaí se cumple un nuevo cumpleaños de su nacimiento, un nuevo aniversario de su nacimiento, como el día de hoy, nos seguimos acordando de ese juicio de Echecolás que podría haber dicho, y Chicha tenía esa expectativa de que en ese primer juicio, después de anuladas las leyes de impunidad, dijese qué había pasado con su nieta, y Chicha murió sin poder conocer dónde estaba su nieta, y muchos nietos fueron recuperados por la lucha incansable de las abuelas, de los sobrevivientes, de los hijos que buscaban a sus hermanos, y Clara Anaí simboliza todo eso, ¿no? Es un símbolo de la impunidad de la que goza aún hoy no solo el sector que ejecutó el golpe, sino el sector que fue cómplice y colaboró. Bueno, y desde nuestra perspectiva también los juicios a cuentagotas y amañados que ha habido y los archivos de la dictadura que nunca se abrieron. Hoy recordaba, porque con un grupo de chicos que fuimos a la secundaria, grupo de amigos y docentes que estamos... Conejos. No, yo soy santacruceño. O sea, yo nací en La Plata, pero me crié en Santa Cruz. Pero recordábamos un acto que habíamos hecho, que fue el primer acto que hizo la escuela en rigor 2006. En rigor es el primer acto que organizó la escuela o que Educación habilitó para poder recordar homenajear a los desaparecidos de la escuela. Exactamente.
Y veía y pensaba, cuando yo vine a la facultad, estudié periodismo en la ciudad de La Plata, tuve la oportunidad, la situación económica también en ese momento, quizá la familia pudo estar mejor. Una de las primeras armas fue en el juicio justamente de Bomberri, que estaba Julio López como uno de los protagonistas de ese juicio. Checolás, perdón. Y recordaba una de tus referentes nacionales, que era abogada en ese momento de los juicios, la rusa Bregman, haber emocionado hasta las lágrimas en más de una ocasión. ¿Qué te pasa con esa historia que arrastra la rusa, en eso que también es parte de la concepción política que la izquierda ha tenido siempre presente? Sí, Miriam es una emergente de una lucha que es colectiva, ¿no? No se puede pensar el rol de Miriam y todas las querellas en los juicios de lesa humanidad sin la valentía de los exdetenidos, de los sobrevivientes de esos campos del horror. Muchos de esos compañeros que los fuimos perdiendo en estos años, que han ido falleciendo, y muchos otros que los tenemos con nosotros y nos acompañan en cada lucha. Y su valentía es un ejemplo, ¿no?, de la persistencia, porque tienen que declarar en cada juicio, justamente porque no hay apertura de los archivos, porque no hay inversión de la carga de la prueba, porque cada juicio no es por centro clandestino, sino que hay que juzgar por cada caso particular, y entonces los compañeros declaran una y mil veces, después de que en el primer juicio desaparecieron a Julio López, ¿no?, después de que les dieron un mensaje mafioso muy importante. Y nunca se quiso investigar, o sea, las pistas que conducían a la bonaerense. Dejaron claro que el dispositivo de desaparición todavía seguía Tenían activo. Poder de fuego, tenían impunidad, tenían poder de fuego. Mira, Miriam siempre cuenta que estaban esperando a Julio López para alegar en su nombre. Las abogadas, ella y Guadalupe, eran abogadas de la querella de Justicia Ya, que sigue en pie el día de hoy, y seguimos participando con compañeras como Luz Santos Morón, que son parte de los juicios actualmente, y Julio no llegó, y fue Adriana Calvo, una gran referente de exdetenidos, quien dijo: Julio está desaparecido, vayamos ya a presentar. O sea, ese registro, ¿no?, de que el poder y la impunidad de las fuerzas militares, policiales, las que actuaron detrás del golpe, seguía impune. Y nos lo confirmó después León Aslanian en una reunión que tuvieron, cuando confirmó que aún en la bonaerense, en ese momento, 2006, cuando empezó el juicio, había 9.000 efectivos que se habían formado y actuado bajo la dictadura en la bonaerense, solo en la bonaerense. Sumemos la federal, las fuerzas provinciales, o sea, se mantuvo en lo esencial un andamiaje del peor rostro, el rostro más terrorífico del Estado. Y entonces yo siempre planteo que es una lucha del presidente. Bueno, Miriam ni hablar, ¿no? En su libro Zurda cuenta muchas de estas experiencias que permitieron que Miriam sea la gran referente que soy, no como una lucha aislada, no como una dirigente suelta, sino como parte de un proceso que hizo toda una sociedad, que empujó todo un sector, que no se reconcilió, que no se comió el verso de los Milán ni de la reconciliación con las Fuerzas Armadas que ahora son democráticas, sino que quiso siempre perseguir la verdad y la justicia, una justicia que aún hoy no llega. Entonces, yo lo tomo como parte de una historia muy presente. Y también me tocó, en lo personal, vivir un exilio interno de 5 años en la dictadura, pero que comenzó previo a la dictadura, porque el terrorismo de Estado empezó en marzo del 76, pero las bandas fachas parapoliciales de la CNU y la AAA actuaban desde antes. Y mi papá era funcionario del gobierno de Cartier, el intendente que asesinó hace 50 años, se cumplieron hace poquito, de la CNU. Bueno, nos fuimos todos porque y eso también es parte de una memoria incómoda sobre todo para el peronismo, porque parte de esas de quienes actuaban en esas patotas siguieron con una trayectoria militante en el propio seno del Partido Justicialista. Entonces, bueno, es parte de una historia que nos atraviesa a toda una generación y que es una lucha vigente. Más bajo un gobierno tan negacionista como el de Milei, ¿no? Sí, pensaba también cuando mencionabas y tenía miedo de preguntarte o no, porque uno también tiene una contradicción con esto. El año que viene se cumplen 50 años del golpe militar, del último golpe militar. 50 años que hoy pareciera que es una batalla que se está perdiendo un poco.
siento por lo menos que está agotándose o reduciéndose a un sector, a un lugar, ¿no? ¿O no crees lo mismo? No, creo que hay marcas que se lograron establecer y que quedan, ¿no? Uno ve a las nuevas generaciones poder debatir y tener incorporado los 24 de marzo, como, bueno, y nos toca participar de muchas charlas, debate en colegios secundarios y poder seguir transmitiendo una memoria que es actual, que es vigente, que es activa, a los pibes y pibas que quieren saber. Nos hablan por ahí de una generación más despolitizada, más indiferente, y nosotros vimos, por ejemplo, este 24 de marzo, asistimos a decenas de charlas en colegios. Hay avidez, los pibes quieren conocer, es una generación que si uno le muestra y le abre caminos y le abre posibilidades, quiere conocer y quiere interiorizarse, ¿no? Lejos de una visión de una juventud desinteresada. Y me parece que es una tarea súper necesaria y que nos toca a nosotros la responsabilidad de pasar esta lucha a manos de las futuras generaciones, porque permanentemente hay un manto de impunidad y ni siquiera, o sea, ni hablar de la investigación sobre los responsables y quienes se beneficiaron del golpe. Los grandes empresarios que tuvieron hasta centros clandestinos de detención dentro de sus predios, como la Ford, o empresarios como Ledesma, que Blaquier murió impune cuando fue responsable del apagón en Jujuy. Entonces, esas continuidades hay que saberlas, porque quienes hoy festejan y ven a Milei como su gobierno, también son los mismos que festejaban el golpe militar y la masacre de una generación que uno puede tener debates y diferencias políticas con su estrategia, pero que sin dudas venían a cuestionar un orden establecido y un capitalismo que solo garantizaba miseria y pobreza, ¿no? Entonces, de esa generación nos sentimos continuadores, nos sentimos, aunque tengamos diferencias, digo, en la perspectiva política o en la estrategia política, pero sí tomamos esas banderas de cuestionar profundamente un sistema que, bueno, que tiene al mundo mirando un genocidio a cielo abierto en Gaza con un horror y que es un sistema que solo trae Trumps. No, y que hay que enfrentarlo y hay que derrotarlo, y esa fuerza todavía hay que construirla. Déjame hacerte una última preguntita y vamos a una pausa, si nos aguantás un ratito más. Obvio. Para que hablemos de La Plata, de qué va a pasar si llegás al Consejo Deliberante, bueno, de muchas cosas que por ahí es interesante dialogar, pero siento que también tengo que preguntarte esto, porque el mundo está viviendo una situación de crisis global constante y hay muchos gobiernos que en la democracia están virando a la derecha o a la extrema derecha o a los nacionalismos quizá malentendidos. ¿Sentís que también Argentina es consecuencia de eso que estamos viviendo con Javier Milei, consecuencia de lo que se está viviendo en el mundo? Sí. No es autóctono como el dulce de leche, digamos, no es un invento nacional. La tendencia... No es un outsider, digamos. La tendencia a que al fracaso de experiencias de centro, llamémoslo en Argentina Alberto Fernández, pero en el país del mundo podemos pensar en lo que fue el último gobierno de Dilma Rousseff, y atrás de eso vino Bolsonaro, o en el Partido Demócrata en Estados Unidos, que le abrió paso a Trump. Bueno, en donde lo pensemos, que han emergido derechas en nombre de la antipolítica, derechas que han traído lo peor de la política, o sea, en el peor de los sentidos, la política del servicio del gran capital, con regímenes xenófobos, con discursos odiantes, han emergido en general a raíz de los fracasos de experimentos que en nombre del progresismo han hecho mucho daño a las mayorías populares. Han ajustado, han hecho reformas laborales, han atado el país al Fondo Monetario, han seguido recetas de ajuste, han empobrecido a las grandes mayorías, han quitado derechos. Como consecuencia de eso, acá lo decimos, uno lo sintetiza en las frases que usaba el peronismo contra Macri: limpia la parrilla que vuelve el asado, vamos a llenar la heladera. Fernández llegó a decir: volvimos mujeres en un furcio, ¿no? Y terminó con hechos de violencia de género. Entonces, a ese fracaso, esa impotencia, hace que emerjan personajes como los Milei, los Trump, los Bolsonaro, las Le Pen, los Meloni. Ahora, también empezamos a ver un péndulo en el sentido contrario. En Estados Unidos, dentro de las internas demócratas en Nueva York, se impuso un ala
progresista y de izquierda, ¿no? Que Madman, y que uno puede criticar a esos partidos y no podemos no tener, pero no acuerdo, pero yo en campaña diciendo que el boleto colectivo, el transporte tenía que ser gratuito para la población, Claro. que tenía que pagar los capitalistas, que está mal empobrecer a los países sometidos bajo la bota del Fondo Monetario. Es Uno un mira socialismo en un país hegemónico también. completamente, y sin que medie grandes acontecimientos de la lucha de clases, que son momentos donde las cabezas empiezan a cambiar rápidamente su forma de pensar y se abre más un panorama. Estamos hablando todavía de una situación bastante conservadora, pero con elementos que no ya nos permiten decir que no es todo el péndulo hacia la derecha y en un solo sentido. Lo mismo pasó en Alemania, en Berlín ganó Die Linke, una formación de izquierda. En la juventud votó mayoritariamente a un partido que le decía que el capitalismo no va más. Entonces, yo no digo que eso se traslade mecánicamente, pero Sí. que empieza a haber síntomas de agotamiento del régimen para lo que estas derechas ya no dan respuesta, y juventudes que se abren a nuevas formas de pensar por izquierda. Me vas a correr con esto, pero te tengo que preguntar, porque parte también de esos movimientos de extrema derecha nacionalista viene empujada por la juventud, y muchas veces uno se pone a pensar si la rebeldía o la juventud se volvió de derecha también. Ese el libro de Stefanoni. Yo diría, Stefanoni la también. respuesta es no. Bueno, Stefanoni tiene una tesis muy interesante, pero... No, pero digo, sin ir a eso puntualmente, más que la rebeldía, la juventud, yo creo que hay un agotamiento de lo que la política tradicional ofrece a esas generaciones. Cuando Alberto Fernández le decía, cuando Sergio Massa en el balotaje contra Milei le decía a la juventud, che, no votes a Milei porque este te va a sacar todos los derechos, y la juventud decía, ¿de qué derechos me hablas? Claro. Si yo no tengo un derecho, no sé lo que es un derecho. Quizá mi papá accedió alguna vez a un terreno y mi abuela a una casa, pero yo estoy condenado a alquilar o a recuperar algún terreno para poder sobrevivir, porque con mi trabajo jamás voy a poder acceder a eso. No sé lo que es tener una obra social. Hago horas de cola para sacar un turno en un hospital que está detonado y que los trabajadores laburan también por 2 mangos. O sea, cuando hay un sobrerrelato, cuando en nombre del progresismo se ha hecho tanto desastre y se sobrenarran los gobiernos, y la juventud dice, no me diste nada, o sea, no sos el Perón del 45 en el sentido de una rémora de conquistas, no me diste nada más que precarización. Bueno, crecen monstruos como Milei. Entonces hay que ser más autocrítico, le diríamos al peronismo, mirar un poco más para adentro, porque fue el peronismo el que dijo que la alternativa a Macri era Scioli. ¿Dónde está Scioli? Y que la alternativa a Milei era Massa, y se fue a trabajar a un fondo buitre. Entonces, no paran de ofrecer frente a la derecha, Y Alberto Fernández. gente muy parecida. Porque no le presentaron al Che Guevara como alternativa, era Alberto Fernández, Scioli, Massa. Bueno, hay que decir que a la derecha se la enfrenta fortaleciendo a la izquierda. A la audiencia le contamos que estamos con Luana Simioni, ella es candidata por el Frente de Izquierda Unidad para el Consejo Deliberante. Nosotros calentamos un poco el agua, renovamos la yerba, Perfecto. y a la vuelta todo lo que tenés para presentar al Consejo Hablamos de La Deliberante. Plata, muy bien. ¿Qué te parece la gestión de Julio Alac, la segunda etapa ya vos, platense de siempre? Sí. O sea, salvo esos 5 años que te tocó vivir afuera. Desde el año 80 volvimos, sí, a O La sea Plata, que, y sí. has Siempre vivido- hice todo, primaria, secundaria, la universidad. Los todo. primeros 17 años de Alac los recordás en tu... Perfectamente. Y ahora los segundos 17, ¿sí o no? Bueno, a la vuelta de eso, lo que tiene Luana Simioni para decir del intendente Alac y la Ciudad de La Plata. Muy bien. 51 minutos pasaron de las 20, un día martes de Diagonal a Contramano la noche. Le mandamos un saludo al amigo Julio Giribaldi, conductor de este ciclo, que bueno, por unas nanas está escuchándonos del otro lado en su Chascomús querido, mientras la mamá va desde la cocina hasta su habitación para llevarle el té con limón y se recupera. Le mandamos un gran abrazo grande. Del otro lado también está escuchando el amigo Jere, que le mandamos un abrazo. Fernando, que nos pidió que le mandemos un saludito, que también estaba medio complicado de salud. ¿Estás viendo que hay cuestiones de salud que están complicando? Ahí tengo un amigo con COVID nuevamente. Tuvo la fiebre esta de... ¿cómo que se llama? La Frankenstein.
Ah, claro, que es De acá de la esa ciudad- cepa combinada. De acá de la Ciudad de La Plata. Le dijeron, fue a la guardia del Hospital San Martín y le dijeron, tenés COVID, pero es el que no te morís. Esa fue la respuesta. Igual que te digan eso en un hospital es tranquilizador. Por lo menos un piso, es un piso para pararse. No, ahí está la gripe estacional. O sea, es una época del año en la que aumenta, pero bueno, Lau me contaba, Laura Cano, nuestra compañera que es candidata a diputada, que es diputada actualmente y Estuvo encabeza. aquí hace unos días y dijo, ¿no le invitaron a Luana todavía? Pará, estamos recién empezando la campaña. No, Lau lo vive de primera mano en el hospital, porque sigue laburando, obviamente, además de ser diputada, sigue laburando en el hospital, que hay un crecimiento de la demanda, sobre todo sobre el hospital público, ¿no? La precarización, la falta de trabajo ha hecho que recaiga mucho más. Calculan que en la provincia de Buenos Aires aumentó un 40% la demanda en hospital público, es una barbaridad. Y se sostiene con los mismos trabajadores, la misma infraestructura, Sí. lo mismo. Hoy hablamos con Valeria Arata, la subsecretaria en el Ministerio de Transporte. Ella es candidata a senadora por el Frente Renovador, por el Frente Patria, Fuerza Patria, en la cuarta sección. Y venía de una inauguración en General Guido. Nos decía que 65% aumentó la demanda al hospital, que hay un corrimiento de la gente a lo estatal, pero por una cuestión económica, no por una Claro. cuestión de deseo. Porque o la gente que podía pagar una prepaga ya no puede hacerlo y deja de pagarla, o por la pérdida o reprecarización del trabajo, ¿no? De perder la posibilidad de una obra social. Entonces hay un aumento muy significativo de la demanda en el hospital público. Y del otro lado hay, o desde el punto de vista de la salud pública, no hay un refuerzo. Pensá, Pipo, que hay solo en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales provinciales, casi 20.000 becados que ingresaron con la pandemia y que siguen precarizados, siguen con calidad de beca, y es personal absolutamente imprescindible para atender esa demanda. Siento que te mentí porque dije que íbamos a hablar de la ciudad de La Plata en Hablamos. esta segunda etapa, pero me tiento en preguntarte porque no conozco a nadie que no sea de la Cámpora que me hable bien de la gestión de IOMA. ¿Vos tenés algo para contarme positivo? Yo no voy a ser la primera. No vas a hacer la primera. No, chiste aparte. Tengo sería- muchos sería amigos acá. para hablar me estoy un- ganando enemigos porque un programa entero. Este recorte me va a costar a mitades. pero- No, sin hablar de nombres propios, ¿no? Ni de espacios políticos. No es problema de una determinada fuerza política dentro del gobierno u otra. Tiene que ver con un problema estructural y que no ha resuelto ningún gobierno. Al revés, IOMA ha sido siempre caja de todos los gobiernos. Cuando es nuestra obra social. En IOMA incluso le pusieron el lema, IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros los trabajadores decimos, no es así, es la obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, porque somos los que aportamos íntegramente su presupuesto. Un 4,8% de nuestro salario en forma solidaria, el que más gana más aporta, es un porcentaje. IOMA tiene ese sistema solidario. El problema es que no están transparentadas las cuentas, los convenios, en qué se invierte, no hay participación de los afiliados en decidir a dónde va su plata. Hay un proyecto- Y del otro lado, perdóname, hay grandes monstruos del negocio de la salud, porque no están. Hay un hostigamiento permanente al pequeño prestador, lo vimos esta semana, al nivel, Pipo, de que la gestión de IOMA está iniciando un presumario a acompañantes terapéuticos que no cobran hace 3 meses, a los que le cambiaron las reglas de juego creándole un token que le dificulta su facturación, que acompañan situaciones de discapacidad, de neurodivergencias, situaciones muy complejas, y el rol del acompañante terapéutico es fundamental. Van a reclamar a IOMA porque no cobran, y lo que reciben es una denuncia porque dicen que obstaculizaron la normal atención del público, entonces, de los afiliados. Entonces, es una política de hacerse el guapo y ser muy valiente con el pequeño prestador, con el que cobra su salario, con facturaciones miserables de 300, Sí. 400 mil pesos. ¿Y por qué no se hacen los vivos con FECLIVA? O con la Cámara de la Industria Farmacéutica, o con los grandes formadores de precio en salud, con los que IOMA debería pelear,
para mejorar la calidad de las prestaciones. El año pasado le dedicamos mucho tiempo porque con la agremiación médica platense Homero Giles tuvo un enfrentamiento incluso personal porque hubo amenazas a su familia. Entiendo que está judicializado, todavía no hemos tenido novedades de avances, pero la agremiación médica platense a los platenses también ha generado bastantes complicaciones y en ese sentido sí IOMA tuvo quizá una actitud más beligerante. Sí, pero también sin pensar y sin representar el interés del afiliado, ¿no? Porque es el que termina quedando en el medio. De un lado una gestión que dice la corporación médica me impone estas condiciones y hay muchas cosas que tienen razón. O sea, uno, los sobreprecios, el cobro indebido, existe, lo padecemos todo. Y no solo en La Plata todavía tenemos una oferta prestacional mucho mayor que la que existe en el interior de la provincia, donde no consiguen una prestación por idioma sin tener que pagar fortunas. Exacto. Ese fue la moto a la que se subieron y dijeron vamos, sin actuar en consecuencia. Si vos decís que es una corporación, lo único que vas a esperar es una respuesta corporativa, y la respuesta fue corporativa, fue la de cortar servicios para los casi 200.000 afiliados que hay en La Plata. Entonces, y en el medio del afiliado que ni pinchaba ni cortaba. ¿Alguna vez lo convocaron? No. ¿Se escuchó su opinión? No. ¿Se los convidó a participar de alguna asamblea abierta, de alguna instancia en la que el afiliado, que es el que financia la obra social, tenga voz y voto? Nada. Entonces, en nombre del afiliado se hace para un lado o para el otro sin pensar en su interés. Por eso nuestro planteo, más de fondo en IOMA, como laburantes y como luchadores en defensa de IOMA desde hace muchísimos años, con independencia de todos los gobiernos, siempre hemos planteado que IOMA tiene que estar dirigido por los trabajadores y los afiliados. Un directorio elegido en forma democrática por el voto secreto y directo, que haya convenios públicos, que haya cuentas transparentes y que se pueda auditar absolutamente todo, porque es nuestra plata, es nuestra salud, y nadie mejor que los afiliados para velar por esos intereses, sin que sea caja de ningún gobierno y sin que sea el negocio de ningún prestador. Me manda saludos también Jessy, que si no le mandamos saludos después nos mata, así que mandale saludos. Obvio. Luana, ahora sí, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para hablar de la ciudad de La Plata. Hemos dicho algunas cosas, has dicho algunas cosas, pero ¿qué estás viendo en la gestión de Julio Garro? Veo mucho de continuidad de la gestión de Julio Garro, lamentablemente, ¿no? Porque la gestión de Julio Garro fue desastrosa. ¿En qué aspectos? Veo mucho de maquillaje, en reformas en el casco, mientras, como si fuesen una prioridad, los parques, que todos queremos disfrutar del espacio público en condiciones, absolutamente, pero en una ciudad que tiene el récord de ser la ciudad con más barrios precarios de la provincia de Buenos Aires, 262, 260, mirá, relevados por la UCA, y donde vivir en esos barrios significa vivir sin acceso a las cloacas, con conexiones eléctricas deficientes, con basurales a cielo abierto, sin transporte público cercano, sin que puedan ingresar las ambulancias porque no hay asfalto y las calles están... O sea, vivir en condiciones de precariedad de la vida en general, nos parece que el intendente ha elegido comenzar por disputar un voto, nos parece que es maquillaje electoral y de campaña, disputar un voto que quizá no le fue muy propio en las últimas elecciones, y dialogar desde una rémora de los 90 de la LAC que conocemos. Y del otro lado una derecha envalentonadísima, ¿no? Como es La Libertad Avanza, que quiere destruir absolutamente todo, que quiere llevarse todo puesto y que quiere replicar en la ciudad lo que está haciendo en el país, que es llevarse puesto el Garrahan a los jubilados, pegarle todos los miércoles a la discapacidad. Bueno, contra esa derecha que peleamos todos los días, y que no queremos que avance en estas ciudades, que decimos que para enfrentarla hay que votar concejales y diputados de izquierda, una voz independiente, en nuestro caso una fuerza política de trabajadores y trabajadoras que vivimos de nuestro laburo, que cuando llegamos a los cargos legislativos como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Chipi Castillo, Ramina del Pla, todos los compañeros del FITU donan sus dietas, cobran como un trabajador a distintos fondos de lucha, rotamos en nuestras bancas, no nos atornillamos a los cargos y usamos esas plataformas legislativas para potenciar y seguir visibilizando y amplificando la voz de los que pelean todos los días.
8,3% es el porcentual que necesitas para poder colarte dentro de ese espacio que vos decís. Incluso con las cuentas que uno hace, dice, bueno, si metés 8,3, seguramente entran 2 concejales por ese espacio, que muchas veces a la tercera posición, como vos estás marcando, le está costando o le ha costado en el último tiempo. Hoy vemos algunas encuestas, nosotros nos apasiona, nos gusta, y están mucho mejor que el espacio Somos Buenos Aires. ¿Tenés la ilusión? ¿Estás viendo esas encuestas que veo yo también? ¿O? Y sobre todo la calle, que hay una campaña fría, hay una campaña con ese lema de ciudad limpia, que en realidad es limpia de pobreza y que no se vean los trabajadores, los feriantes, y con decepción y bronca, con la motosierra de Milei y demás, pero con nosotros hay mucha sinergia de mucha gente enojada y que reconoce que si vota a la izquierda sabe lo que vota, que no hay quaders que se vendan, que no hay radicales con peluca, peronistas que entran por una lista y después le terminan votando todo a Milei, que somos trabajadores, estudiantes, luchadores, que vamos a estar siempre del mismo lado, y eso hay un reconocimiento en la sociedad. Como decís vos, en el 2021 faltó el 0,4 para acceder a ese piso tan alto y proscriptivo, que es más fácil tener un diputado nacional que un concejal. Es un piso muy alto, pero estuvimos muy cerquita. Esos son 1.500 votos nada más lo que nos faltó en la última elección, un 0,4. Tenemos la expectativa de lograrlo y nos parece necesario. Nos parece que el Consejo Deliberante, hoy le decía a un colega tuyo, hagan una encuesta, preguntémosle a los platenses que te nombren 2 concejales, a ver si conocen. Si me preguntás a mí me cuesta también, ¿eh? Totalmente. Y yo voy a cubrir el consejo. ¿Y qué se discute ahí adentro, Pipo? O sea, y muchas veces detrás de las banalidades que se discuten cosas sustanciales que nadie sabe. Por ejemplo, le prorrogaron la concesión del transporte a un empresario que tiene el 80% de las líneas en la Ciudad de La Plata, que hace lo que quiere, que te deja pata, que perdés horas de tu vida en un transporte público caro, que viajas como ganado, que, tiene que ser municipal. Es un servicio. El derecho a la movilidad en una ciudad capital es un derecho esencial para cualquier laburante llegar a su trabajo, acceder a la universidad o a un hospital público que están en el casco urbano y tienen la complejidad para atender problemas de salud tienen una complejidad acorde a ser una ciudad capital. Eso no es para todo el mundo en esta ciudad porque dependés de un transporte público que es un nicho de ganancias de un tipo. La empresa de recolección de residuos, ESUR, se votó sin auditoría, sin ningún control, que se llevan un 25% del presupuesto. 200 millones de pesos diarios se le paga a ESUR. Imagínate esa plata invertida en un barrio. Todos los días, pensemos en un barrio distinto, 200 millones acá, allá, en infraestructura, en obra pública, en las carencias que tienen los barrios. Y sin embargo, va al bolsillo de un solo empresario que pasan los gobiernos y sigue el mismo. Y sin embargo, hay barrios que no tienen recolección. Sí. Y sin embargo, ese trabajo lo completan los cooperativistas, que corren atrás de camiones desastrosos por salario de 300, 400 mil pesos, que es lo que cobra hoy un municipal, y nos hablan de ciudad limpia y de derecho al futuro, con salarios de ese tipo. De esas cosas queremos hablar, de esa oscuridad que tiene el Consejo, queremos sacar y poner sobre la mesa los temas que le preocupan y que hacen a la vida de las mayorías en esta ciudad, y que en esos pactos de convivencia entre oposiciones a la carta y oficialismos no sale nunca a la luz. Entonces nos parece que el ingreso de la izquierda al Consejo es una posibilidad concreta, si nos apoyan muchos de los que hoy están enojados y no se quedan masticando bronca en la casa, no van el voto útil, no tirar el voto, es votar a la izquierda para que podamos acceder y hagamos lo mismo que hacen nuestros compañeros en el Congreso, ¿no? Acompañar cada lucha y llevar al recinto la voz de los que tienen poca voz en esta ciudad. Vos sabés que yo tengo muchos grupos de amigos muy politizados, que están en el día a día, que saben de temas que por ahí el común de la ciudadanía no que no accede, pero que quizás no le gusta, no es de interés. Y hoy dialogábamos justo con un grupo, no te voy a decir el nombre para no quemarlo porque también trabaja en esto, pero descontento con el escenario, el abanico de posibilidades, dice: yo estoy pensando en no ir a votar, o voto a la izquierda o voto en blanco. Y yo le decía, no ir a votar no es una opción. ¿Qué le decís a esa persona? Primero que son elecciones legislativas, entonces no hay ni un plebiscito sobre el gobierno, ni un balotaje, son elecciones legislativas,
y uno puede incidir en qué diputados y concejales querés que estén ahí adentro, representando la voz que en la calle está, ¿no? Los jubilados lograron que cada miércoles hacerse oír y la persistencia logró que las jubilaciones sea un tema de debate en el Senado. No hubiera sido sino por ellos, o el colectivo de la discapacidad, o muchos otros sectores. Es decir, que son legislativas, que es un voto que se puede utilizar, que el mensaje político que uno puede dar es potente si metés diputados y concejales que no trancen, no se den vuelta y representen estas ideas. En nuestro caso es el voto, es el pedido de voto que estamos haciendo, ¿no? Que quedarse en la casa masticando bronca, lo entendemos, pero les decimos que hay que salir de ese lugar y hacer y dar un mensaje político claro. Un voto fuerte a la izquierda es un mensaje político, que no nos vamos a resignar. Y yo entiendo a la gente que no quiere ir más a votar tapándose la nariz, que le dijeron que había que votar a este contra este otro que es menos malo, porque si no viene el otro que es más monstruoso, y nunca podés votar por tus ideales, por tus convicciones, por el candidato que vos querés. Bueno, son elecciones legislativas, hay que darse ese permiso de votar por las convicciones, votar con ideas y la cabeza alta de, en nuestro caso, una alternativa política de laburantes, que el que nos vote sabe lo que está votando, no nos vamos a dar vuelta a mitad de camino. Mencionaste en varias ocasiones, medio al pasar, esto de Ciudad Limpia, una propuesta que llevó adelante el intendente. Ayer hubo una reunión con distintos apoderados de los frentes que van a participar, o por lo menos algunos de los frentes que van a participar en la elección. Estuvo Leandro Sívori del Frente de Izquierda, ¿sí? Esto, bueno, la comunicación que nosotros tenemos, o con lo que fuimos consultando, es un pacto entre los distintos frentes electorales para no, vamos a decir, no ensuciar el espacio público, cuidar los paredones, que no haya cartelería abusiva y demás, ¿no? Luego ustedes sacaron una comunicación que ese pacto no fue así. ¿Podés aclararnos un poco cómo fue o lo que ustedes vieron sobre eso? Perfecto, y gracias por la pregunta, Pipo, porque fake news, que están muy de moda, ¿viste? La sí. Fake. Hubo una reunión convocada por el municipio a las fuerzas políticas que tenemos representación electoral. Por supuesto que participamos porque queremos saber cuáles son las reglas de juego y porque aparte queríamos hacer nuestro planteo al municipio. Nosotros ya venimos haciendo campaña electoral y venimos luchando contra que no nos saquen los carteles. Lo hacemos a pulmón con fuerza militante. No lo hace nadie por nosotros. Somos nosotros los que pegamos los carteles. No te digo yo en persona, no me voy a, pero un montón de compañeros y compañeras, y aparte lo he hecho muchísimos años. No son tareas que hacemos porque no tenemos un mango para pagar a otros que lo hagan y porque aparte es parte de nuestras tareas militantes defender nuestras ideas y propagandizarlas. A la compañera que te está filmando en este momento la hemos visto en Plaza Moreno las últimas veces. Así es. Toda la juventud es una masa, o sea, nuestros compañeros de la juventud son... No la mandamos al frente, ¿no? Lo mejor que hay en el mundo. Se la rebancan, hacen una campaña espectacular. No, pero me decías de la... Entonces, esa reunión sí. tuvo esa finalidad. Por lo menos nosotros fuimos a eso y eso es lo que expresamos. Nuestro apoderado planteó que queríamos reglas de juego claras, que le pedíamos al municipio que no nos quite los materiales de campaña y que no nos cercene la posibilidad de hacer campaña en las esquinas, en las plazas, porque las plazas no te puedo explicar lo que es pararse a volantear. Te viene el autito, o sea, enseguida hay una idea de que vas a vandalizar algo, simplemente uno va a instalar un espacio, un momento para conversar con los vecinos a los que encontrás en la plaza, en el parque y en su casa cuando hacemos las recorridas en los barrios. Y después de eso salió un comunicado queriendo plantear algo que no sucedió. Por eso nos vimos obligados a hacer la declaración pública, porque la idea de Ciudad Limpia de ALAC no es una idea de no ensuciar el mobiliario urbano y los espacios públicos. No tiene nada que ver con eso, porque eso estamos todos de acuerdo, que la ciudad nos gusta que esté bien. El concepto de Ciudad Limpia de ALAC es una ciudad que oculte la pobreza, es una ciudad que quite a los trabajadores feriantes de los espacios públicos donde pueden rebuscarse el mango. Es una ciudad en la donde se persigue a los limpiavidrios, a los trapitos, muchos de ellos pibes, que están ganándose un mango, que están tratando de sobrevivir frente a una sociedad que no les brinda ninguna oportunidad y un gobierno que mira para el otro lado en lugar de brindarles la posibilidad de educación, alimentación y un techo para vivir. Entonces, la idea de Ciudad Limpia ALAC no la compartimos, no podemos jamás suscribir un lema de ese tipo, porque lo que quiere ocultar ALAC es la pobreza y la precarización de la que él mismo es responsable, porque fue
intendente 16 años bajo el menemismo, fue el intendente de Menem, de Duhalde, fue el que destruyó el Banco Municipal, que era el único banco estatal de esta ciudad, fue el que metió el negocio inmobiliario con la primera reforma del Código de Ordenamiento Urbano. Es decir, los que tenemos algunos años más hemos luchado contra ese modelo de ciudad, de provincia y de país bajo el menemismo en los 90, con la misma convicción que hoy queremos alzar la voz en nombre de una ciudad de La Plata profundamente desigual y de grandes mayorías populares que no tienen dónde expresar su voz. Yo no sé si es una idea innovadora, pero lo que ha aplicado Julio Alac durante sus primeros años de gestión fue esto de las juntas comunales y juntarse con las instituciones de la sociedad civil en cada una de las localidades, y de ahí surgir el plan de obras que está llevando adelante, o que por lo menos los que vamos recorriendo la ciudad de La Plata vemos que hay obras efectivamente en cada una de esas localidades. ¿Eso no lo tomás como un valor también? Creo que hay prioridades, Sí. Pipo, y que yo creo que no ha habido una consulta, o por lo menos, no sé, a mí me toca hablar en cada barrio que recorro y cada lugar que camino, me tocará hablar con la gente a la que nunca se le consultó de nada. La que no son parte de esa junta. No son parte de esos espacios y no se sienten representados, y lo escuchás mucho en los barrios, diciendo la plaza quedó divina, porque nadie puede negar que lo que es una evidencia, pero era necesario empezar por ahí, porque Yo yo soy un no fanático tengo... de Plaza San Martín. Porque, entre gobernación y legislatura, viste, paso muchas horas de trabajo ahí y me gusta cómo quedó. Pero independientemente de la valoración que uno tenga sobre poder mejorar el espacio público, estamos hablando de una ciudad que está detonada. Entonces, esa es la contradicción, porque si vos me decís, mira, empezamos por acá, y yo te puedo decir, está mal las prioridades, pero estamos siguiendo por acá, yo te puedo asegurar que haces 10 cuadras, y vos lo conocés, o sea, Sí, claro. ustedes cubren permanentemente la realidad. Me tengo que ir a toda tomar la el micro ciudad. ahora para ir a mi casa y seguramente voy a esperar 1 hora en micro. Exactamente, y probablemente en una calle que te toque hacer un recorrido más largo, porque para recibir el subsidio es por pasajero transportado, entonces no te va a unir un barrio con el otro, va a tener que pasar, bueno. Pero además, cuando llegues a tu barrio, si vivís en alguno de los tantos barrios de la Ciudad de La Plata, es probablemente con poca luminaria, sin asfalto, con déficits estructurales enormes de los que nadie se hace cargo. Entonces, por eso planteamos que hay mucho de maquillaje, de empezar por lo que sea vistoso y más resonante, y no por resolver problemas estructurales de décadas de abandono. Nadie dice que es solo ALAC el responsable. Por eso, cuando me preguntabas, te empecé planteando que había mucho de continuidad de salarios de miseria para los municipales, de obras de maquillaje y de una ciudad cada vez más empobrecida y desigual. Siento que te mentí todo este tiempo, porque también te dije que a las 10, 9 y 10 cortamos, o 9 y cuarto, pero déjame las últimas dos y te libero. Días atrás estuvo Eric Simonetti, integrante de la organización socialista OST, bueno, no recuerdo, Organización Socialista de los Trabajadores creo que es, después en rigor lo voy a buscar para comentárselo a la audiencia, pero nos comentó que nosotros le preguntábamos sobre la integración al Frente de Izquierda y la posibilidad de ampliar un frente común ante una posibilidad real y concisa de ingresar al Consejo Deliberante por parte del Frente de Izquierda o de un sector de la izquierda y demás. Él nos comentó que vinieron el día del cierre con una propuesta cerrada. Esa fue la respuesta. Vinieron con una propuesta cerrada. El último día ya estaba por presentarse. Nosotros ya teníamos la lista armada porque no íbamos a conformar un frente que no y vinieron con una oferta cerrada. ¿Esto es así? ¿Cómo fue la conformación de ese Frente de Izquierda? El FITU tiene, como charlamos al principio de esta nota, 14 años de existencia. Hemos ido integrando a distintas fuerzas. De hecho, el MST se integró hace 2 elecciones atrás, no estaba en los orígenes del Frente Izquierda. En estas elecciones de la Ciudad de La Plata sumamos a los compañeros de Vientos del Pueblo. Hicimos un llamado absolutamente amplio que incluye a los compañeros y compañeras de este grupo que tenía otra pertenencia y ahora formaron su propio espacio. Porque nuestra vocación es unitaria, porque entendimos que la unidad de la izquierda es un valor muy positivo. Lo único que te puedo decir, Pipo, es que hicimos el llamado e hicimos una propuesta todo lo generosa que podíamos,
que respete, por supuesto, a las fuerzas que venimos sosteniendo con mucho trabajo esta unidad desde hace años, pero que contemple también la incorporación de los compañeros, que se sientan representados, que puedan tener visibilidad, que puedan tener voz. Los compañeros habrán evaluado, es su derecho, los entiendo, no lo comparto, que les daba más visibilidad y por fuera, tener su propia oportunidad de difundir a sus propios candidatos y espacio político. No los cuestiono, no quiero hacer tampoco del debate con la izquierda un tema, porque nos parece que hay que discutir contra las fuerzas del régimen, pero me preguntás por esto y te digo, el llamado estuvo, la vocación y la voluntad unitaria es permanente en el Frente de Izquierda. Hicimos un llamado a Luis Zamora en Capital, permanentemente buscamos las formas de amplificar lo que es una experiencia completamente novedosa a nivel mundial, que la izquierda trotskista, la izquierda dura, la izquierda radical de este país tenga 5 diputados nacionales, una representación hasta de 25% de los votos en Jujuy con Alejandro Vilca, que tenga presentación de listas en 23 de los 24 territorios de las provincias del país, como inscribimos la alianza ahora hacia octubre, que haya logrado una visibilidad y una voz propia con referentes como Miriam Bregman, Nico del Caño. Para nosotros es algo a cuidar, a valorar, a destacar y a seguir fortaleciendo, y hacia octubre seguiremos trabajando para integrar a más compañeros. Soy consciente que en esta elección tan ajustada quizá, y que la gente por ahí no está tan incentivada en ir a votar, cada voto de esos cuenta como oro. Haremos el intento de que el que quiere que haya un concejal de izquierda nos vote, porque somos los que tenemos concretamente la posibilidad de ingresar una voz ahí, pero nuestra banca nunca va a estar cerrada a ningún compañero de la izquierda. Siempre va a ser un puesto de lucha abierto a todas las expresiones, sean parte del FITU o no, porque hoy es así. Hoy nuestras bancas son así, de compañeros y compañeras que tienen por ahí otras referencias, otra tradición, pero nos encontramos en la lucha y esos lugares están a disposición y abiertos para trabajarlos de manera colectiva. 7 de septiembre, 16 listas se van a presentar en la ciudad. 2 mujeres nada más encabezando la lista de concejal. Mirá qué observadora. De 16. Y ni te cuento que encabezamos 2 mujeres en el FITU. No existe. Sí, ya estuvimos con Laura Cano por eso aquí. No existe una lista así. Laura Cano, ahora te tocó tu momento, tu espacio. No sé si vamos a llegar a vernos antes del 7 de septiembre, pero cualquier propuesta, seguramente alguna llamado telefónico vamos a tener. 16 listas, decía, de las cuales una va a ser la tuya. Hoy se está uno ubicando en un tercer puesto interesante o peleando con Somos Buenos Aires, un tercer espacio. Pero, ¿por qué, a decirle a la ciudadanía, a los que están escuchando Diagonal a Contramano, por qué el Frente de Izquierda? Porque somos una fuerza de trabajadores y trabajadoras, de luchadores, que hacemos política de otra clase, ¿no? No llegamos a la política para atornillarnos ni para hacer carrera personal. Nuestras bancas son puestos de lucha, apoyamos cada pelea, estamos cada miércoles con los jubilados y queremos llevar a las bancas esas luchas, esas voces que se expresan todos los días contra la bronca que genera un Milei que ajusta y se somete al Fondo Monetario, y la impotencia que genera una oposición que solo ha colaborado y se ha fragmentado. Está a la izquierda para defender esas convicciones. Es una voz muy necesaria y no he estado nunca en la ciudad de La Plata con visibilidad legislativa, y es una oportunidad de que podamos ingresar, que yo pueda ingresar en concreto en esta oportunidad al Consejo Deliberante, y me parece que sería una forma de darle más fuerza y visibilidad a los que todos los días pelean para terminar con el ajuste, con la precarización, pelear por salarios, por educación y salud pública, por todos los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los trabajadores y trabajadoras, contra los despidos, y porque de una vez por todas quienes producimos toda la riqueza en este país también podamos discutir democráticamente cómo, a dónde destinarla y cómo se utilizan esos recursos. Luana Simioni pasó por Diagonal a Contramano. Nosotros vamos a un corte. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Sí, Muchas gracias. Abusamos un poco del tiempo, ¿no? No, espectacular, porque cerramos un día relajados. Había arrancado muy intenso y estuvo muy bien. Bueno, con matecito. ¿Viste? Nosotros, Perfecto. Mate, no te vamos a ofrecer factura porque estamos más cortos de presupuesto, pero mate siempre lo tenemos a mano. Llegó el ajuste a la radio. Gracias, Luana. Gracias. Luana Simioni pasaba por Diagonal a Contramano. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta, parte de lo que está pasando en el Congreso de la Nación con el caso Libre, parte de lo que vivió el peronismo durante la jornada de hoy y algunos adelantos sobre lo que está pasando con el cierre de listas, que se viene un domingo agitado, pese
a que algunos van a disfrutar del feriado del viernes. Acá nosotros no nos tomamos feriado y el domingo también vamos a trabajar. Vamos a ver River, pero vamos a trabajar también para que la ciudadanía sepa qué está pasando de nuestra boca con la elección y el cierre de listas para el 26 de octubre. Agrobonaerense. Entérate todo lo que pasa en el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Seguinos en Twitter.